Pero también el gobierno hace uso de este caudal de mano de obra barata, formidable ejército de reserva para que las grandes obras públicas del noreste vinieron aserrados como ganado, los hombres desnudos que en una noche y un día levantaron la ciudad de Brasil en el centro del desierto. Esta ciudad, la más moderna del mundo, está hoy cerrada por un vasto cinturón de miseria. Terminado su trabajo, los cantongos fueron arrojados a las ciudades satelitales. En ellas, 300.000 nordestinos siempre listos para todo su servicio viven de los desperdicios del resplandecimiento capital. El trabajo esclavo de los nordestinos está abriendo ahora la gran carretera transoceánica que cortará a Brasil en dos, penetrando la selva hasta la frontera con Bolivia. El plan implica también un proyecto de colonización agraria para extender las fronteras de la civilización. Cada campesino recibe varias hectáreas de superficie si sobrevive a las piedras tropicales de la floresta. En el noreste hay 6.000 millones de campesinos sin tierras, mientras que 15.000 personas son dueñas de la mitad de la superficie total. La reforma agraria no se realiza en las regiones ya ocupadas, donde continúa siendo sagrado, significa que los plagados del noreste abrirán el camino para la expansión del latifundio sobre las nuevas áreas, sin capital, sin medios de trabajo. ¿Qué significa 10 hectáreas a 2 metros de kilómetro de distancia de los centros de consumo? Muy distintos son, se deducen los propósitos reales del gobierno: proporcionar mano de obra a los latifundios norteamericanos que han comprado o usurpado la mitad de las tierras del norte del Río Negro y también la unidad Stelzko, y recibe de mano general Garrastuco, Medici, los enormes yacimientos de hierro y magnesio de la Amazonia. El ciclo del caucho. Casuro inaugura un teatro monumental en medio de la selva. Algunos autores estiman que no más de 500.000 de los modestinos sucumbieron a las epidemias, el paludismo, la tuberculosis o el berrí en la época del auge de la goma. Este siniestro usuario fue el precio de la industria del caucho. Sin ninguna reserva de las vitaminas, los campesinos de las tierras se realizaban el largo viaje hacia la selva húmeda. Allí los guardaba en los panteones serinjales la fiebre. Iban haciendo las bodegas de los barcos, en tales condiciones que muchos sucumbían antes de llegar. Anticipaban así su próximo destino. Otros ni siquiera alcanzaban a embarcarse. En 1878, de los 800.000 habitantes de Caera, 120.000 se marcharon rumbo al río Amazonas, pero menos de la mitad pudo llegar. Los restantes fueron cayendo, abatidos por el hambre, en la enfermedad y los caminos. No solo la fiebre, también abordaba la selva un régimen de trabajo bastante parecido a la esclavitud. El trabajo se pegaba en especies, carne seca, harina de mandioco, rapura, aguardiente, hasta que el seringuero salvaba de deudas, milagro que rara vez ocurría. Había un acuerdo entre los empresarios que no dar el trabajo a los obreros que tuvieran deudas pendientes. Los guardianes rurales apostados en los márgenes de los ríos disparaban contra los prófugos. Las deudas se sumaban a la deuda original por el acarreo del trabajador desde el noreste. Se agrava la deuda por el instrumento de trabajo, machete, cuchillo, tazones, y como el trabajador comía y sobre todo bebía, porque en los serringales no faltaba el aguardiente. Cuanto era mayor la antigüedad del obrero, mayor se hacía la deuda por el acumulada. Analfabetos, los nordestinos sufrían sin defensa los pases de persidigación de la contabilidad de los administradores. Priestley había observado hacia 1770 que la goma servía para borrar los trazos de lápiz sobre el papel. 70 años después, Charles Goodyear descubrió al mismo tiempo que el inglés Jacot el procedimiento de valculación del caucho, que le daba flexibilidad y lo tornaba impenetrable a los cambios de la temperatura. Ya en 1850 se reservarían de goma las ruedas de los vehículos. A fines del siglo surgió la industria del automóvil en Estados Unidos y en Europa, y con ella nació el consumo de neumáticos en grandes cantidades. La demanda mundial de caucho creció verticalmente. El árbol de la goma proporcionaba en Brasil, en 1890, una décima parte de sus ingresos por exportaciones. 20 años después, la proporción subió al 40%, con lo que las ventas casi alcanzaban el nivel del café, pese a que el café estaba, hacia 1910, en el cenit de su prosperidad. La mayor parte de la producción de caucho provenía por entonces del territorio de Acre, que Brasil había arrancado a Bolivia al cabo de una fulminante campaña militar. Conquistado el Acre, Brasil disponía de la casi totalidad de las reservas mundiales de goma. La cotización internacional estaba en la cima y en los buenos tiempos parecían infinitos. Los sanguineros no los disfrutaban por ciento, aunque eran ellos quienes los cada madrugada de sus chozas, con varios recipientes atodados por correas y espaldas, se encaramaban en los árboles. La hebedad salvadoreña, sigan tercos para sangrarlos, le hacían varias indicaciones en el tronco y las ramas gruesas próximas a la copa. De las heridas manaba el látex, jugo blacuzo y pegajoso que llenaba los jarros de un par de horas. A la noche se cosían los discos planos de goma, se acumularían luego en la administración de la propiedad. El olor ácido y repelente del caucho impregnaba la ciudad de Manus, capital del comercio de productos.
En 1849, Manaus tenía 5.000 habitantes, un poco más de medio siglo, creció a 70.000. Los magnates del caucho edificaron allí sus mansiones de arquitectura extravagante y plenas de madera preciosa de Oriente, mayólicas del Portugal o lumas de mármol de Carrara y muebles de ebanistería francesa. Los nuevos ricos de la selva se habían de traer los más caros alimentos desde Río de Janeiro. Los mejores modistas de Europa cortaban sus trajes y vestidos, enviaban a sus hijos a estudiar a los colegios ingleses. El Teatro Amazonas, monumento barroco de bastante mal gusto, es el símbolo mayor del vértigo que aquellas fortunas a principios del siglo. El tenor Caruso cantó con los habitantes de Manús la noche de la inauguración, a cambio de una suma fabulosa. Después de remontar el río a través de la selva, la Pavlova, que debía bailar, no pudo pasar de la ciudad de Belén, pero hizo llegar a sus excusas. En 1913, de un solo golpe, el desastre se abatió sobre el caucho brasileño. El precio mundial que había alcanzado los 12 chilenes 3 años atrás se produjo en la cuarta parte. En 1900 el Oriente solo había exportado 4 toneladas de caucho. En 1914 las plantaciones de Ceilán de Malasia volcaron más de 30.000 toneladas de mercado mundial y 5 años más tarde exportaciones ya estaban arañando los 400.000 toneladas. ¿Qué había ocurrido? Allá por el 1833, Henry Whitman, un inglés que poseía bosques de caucho en el río Tapajós y era conocido por sus manias de botánico, había enviado dibujos y hojas del árbol de la goma al director del Jardín Kew en Londres, recibido la orden de obtener una buena cantidad de semillas. Las pepitas del Ebrard brasileñas albergan sus frutos amarillos. Había que sacarles contrabando para que Brasil castigaba severamente la evasión de millas y no era fácil. Las autoridades revisaban